tal, ingenieros? Vamos a resolver más ejercicios de transformada inversa de Laplace. Vamos a usar ahora las fórmulas del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico. Recuerden esto de acá. Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. Para resolver este ejercicio, observen que tenemos que ver a qué se parece esto que tenemos acá, a esto o a esto. Observen que aquí tenemos una constante y la fórmula que involucra una constante en el numerador es la del seno. Y observen que tenemos un negativo, entonces es seno hiperbólico. Cuando tenemos un positivo, hablamos del seno, pero si es negativo, del seno hiperbólico. Lo mismo va a suceder para el coseno. La diferencia entre seno y coseno lo da el numerador. Cuando el numerador tiene a s, hablamos del coseno, y cuando tiene una constante, vamos a hablar del seno. Vamos a resolver. Tenemos la transformada inversa de Laplace, y aquí vamos a tener 1 s cuadrada, y para identificar quién es k voy a poner 4 al cuadrado. Lo puedo poner sin paréntesis, 4 al cuadrado. Observen que como estoy usando la fórmula del seno y el seno hiperbólico por este negativo, aquí tengo una k. Entonces aquí debo de tener un 4. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente multiplicando ese 1 por 4. Sería la transformada inversa de Laplace. 4 es al cuadrado menos 4 al cuadrado. Pero recuerden que para no alterar la transformada inversa de Laplace tenemos que agregar un cuarto para que siga siendo la misma. Entonces ese resultado de ahí me dará entonces un cuarto. Y ya vimos que corresponde a la fórmula del seno. Y por el negativo sabemos que es el seno hiperbólico de 4t. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio para que sigamos practicando. Vamos a resolver la transformada inversa de Laplace de lo que es 10s entre s cuadrado o s al cuadrado más 25. Observen que vamos a utilizar la fórmula del coseno porque aquí tenemos a s. Y observen, bueno, para que sea hiperbólico, recuerden que aquí tenemos que tener menos. Vamos a poner menos 25. Entonces aquí tenemos a s y aquí tenemos el negativo que nos dice que vamos a utilizar la fórmula del coseno hiperbólico. Eso de ahí, ¿cuánto será? Podemos retirar el 10 de la transformada inversa de Laplace porque es una constante. Recuerden que eso lo podemos hacer con las constantes. Transformada inversa de Laplace de aquí queda simplemente s. Aquí queda s al cuadrado. Y aquí podemos expresar este 25 como 5 al cuadrado. Para que podamos identificar quién es k y no tengamos problema. Entonces tendremos 10. Como hay s aquí en el numerador, sería el coseno. Y como es negativo, es el coseno hiperbólico. En este caso sería de 5, porque k vale 5, 5t. Vamos a resolver uno más para que ya quede más claro. Vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de lo que vendría siendo 2s menos 6, 2s menos 6, y aquí abajo tenemos s cuadrado menos 9. ¿Cómo resolvemos esto? Recuerden que como tenemos dos términos, y fíjense que un término es con s y otro término es una constante, ya nos estamos dando cuenta que vamos a utilizar ambas fórmulas. Ambas fórmulas porque aquí tenemos negativos. Si fuera positivo, acuérdense, sería simplemente el coseno de kt y seno de kt. Pero como es negativo, pues ya sabemos que son estas
las que vamos a ocupar. Entonces distribuimos la transformada inversa de Laplace, pero recuerden que lo que hacemos es distribuir 2s entre s cuadrado menos 9 y luego poner menos y el 6 entre s cuadrado menos 9. Entonces nos queda la transformada inversa de Laplace y aquí nos queda 2s, aquí nos queda s al cuadrado. Y para saber quién es k lo puedo expresar como 3 al cuadrado. Le saco la raíz al 9 y luego lo elevo al cuadrado porque 3 al cuadrado sería lo mismo que 9. Luego ponemos el negativo porque fíjense, vamos a distribuir, recuerden, esto entre esto y esto entre esto. Y vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace. Y esto de acá será 6. Vamos a poner s al cuadrado. Y de nueva cuenta menos 3. Al cuadrado. Luego vamos a retirar ese 2 porque es una constante, no lo olviden, transformada inversa de Laplace, y aquí nos queda s entre s al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y aquí este 6 tenemos dos opciones. La primera opción es retirar el 6 y observar que aquí k es 3, entonces aquí debo tener 3, multiplicar este 1 que queda aquí por 3 y afuera dividir entre 3 para no alterar. O podemos hacer otra cosa. Este 6 lo podemos descomponer como 3 por 2. ¿Cuánto necesito tener aquí en el numerador? Pues son 3 porque k vale 3. Observen la fórmula. Entonces puedo dejar el 3 y colocar el 2 afuera. Tendríamos menos 2. Transformada inversa de Laplace. Y aquí vamos a tener simplemente, bueno, nos va a quedar el 3 que necesitábamos. S cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, eso de ahí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, ingenieros? Pues ya vimos que como estamos usando el hiperbólico, porque aquí son negativos, el primero nos va a quedar 2. Y como aquí hay este, pues sería el coseno hiperbólico. Sería el coseno hiperbólico y k vale 3, ¿no? 3t. Coseno hiperbólico de 3t y en el otro nos queda menos 2. Seno. Recuerden, seno hiperbólico. Y k vale 3 también. 3. Sería la solución de nuestro ejercicio. Ya luego vamos a empezar a aplicar fracciones parciales para resolver ejercicios de transformada inversa de Laplace.